Bueno, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en un nuevo programa sobre hispanidad, para no desviarnos de la cuestión que constantemente estamos trayendo a este canal y a esa radio, porque es fundamental en los momentos, precisamente en los momentos que corren, porque en este momento realmente es pavoroso lo que está sucediendo. Y no hay que entrar en detalle porque si no nos comeríamos el tiempo, pero en fin, a la vista de todos está. Sobre todo en, no sé, claro, digo sobre todo en España porque yo vivo en España, pero aquí cada uno contará su película de acuerdo a su experiencia en su país hispano. Pero bueno, lo cierto es que estamos bajo la tormenta perfecta del globalismo, de la Agenda 2030. Los agricultores están pie en guerra en toda Europa porque les están apretando tanto que ya no aguantan más. Y la inmigración está entrando así a chorros. En fin, bueno, la corrupción, ¿para qué vamos a hablar? O sea, es que, en fin, lo de las mascarillas de barras. Bueno, en fin. Está todo podrido. Entonces hay que regenerarlo porque en eso nos va nuestra supervivencia como sociedad y como personas. Y por tanto tenemos que recuperar los valores que tuvimos y que los hemos ido dejando por el camino en este proceso de deconstrucción cognitiva que ya lleva un par de siglos y ahora se aceleran porque saben que estamos despertando, ¿no? Pues en este contexto tenemos hoy aquí a una excelente persona y una gran profesora, Mónica Nicoliello. Me cuesta pronunciar el apellido porque me resulta un poco difícil, pero vamos, es italiano, creo, ¿no, Mónica? Es italiano, es italiano. Es italiano y tiene una construcción similar a otros apellidos italianos que terminan con L, o sea, doble L, se dice en italiano, o que son de la misma región y, por ejemplo, Mauriello, ¿no? En lugar de Nicoliello, los Nicoliello serían los de Nicolás y los de Mauriello serían los de Mauro. Y, por ejemplo, es un apellido que está construido de esa forma. Sí. Sí. Bueno, y la doctora, porque es doctora en psicología por la Universidad Atlántica Internacional a Distancia de Estados Unidos y, bueno, pues, pero es historiadora, además. Es decir, un poco parecido a mi caso. Yo soy doctor en Filosofía y Ciencia de la Educación y me encandilé con esto de la hispanidad y desde que me enganché al tema no consigo, ni quiero despegarme de la cuestión y cada vez aprendo más y sobre todo aprendo de personas como Mónica, que por Bueno, cierto gracias. está en el mismo tinglado que estoy yo, intentando la reunificación. Vamos a poner un pequeño vídeo para hablar de esto, antes que empezar a hablar. Del mundo, donde las olas del mar acarician la historia y el sol ilumina nuestros sueños, se encuentra Cartagena de Indias. Es aquí, en esta encantadora ciudad, donde se dará cita un evento trascendental para nuestra nación, para nuestra hispanidad. El primer Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad. Imagina ser parte de algo más grande que uno mismo. Imagina unirte a líderes expertos y apasionados por la hispanidad, todos con un objetivo común: fortalecer nuestros lazos, preservar nuestra historia y construir nuestro futuro. Es una oportunidad única, un momento histórico en el que se sentarán las bases para la reunificación de nuestra herencia hispánica. Serás testigo de la firma del acuerdo que dará vida a la Universidad Hispanista Don Blas de Lezo y Olavarrieta. No te pierdas la oportunidad de formar parte de este momento trascendental. Únete a nosotros en el primer Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad. Del 14 al 19 de mayo en Cartagena de Indias. Tu presencia es crucial para el futuro de nuestra hispanidad. Corporación Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos. Muchos países, una sola nación, una misma madre patria. Muchos países, una sola nación y misma madre patria. Qué bonito, es precioso el eslogan. Sí, es muy bonito el video también.
de promoción del Congreso. Eso es. Sí. Háblanos un poco, por favor, porque, bueno, yo estoy contigo y no hace falta que me expliques a mí. Esto es un programa para nuestros seguidores y escuchantes, ¿no? ¿Qué es el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos? El Instituto de Geopolítica de Estudios Estratégicos lo funda un grupo de profesionales de distintas carreras, de distinta experiencia vital y trayectoria, pero con un objetivo en común, que es el darle vida a la hispanidad. Es decir, que su objetivo fundamental es la promoción de lo que es un proyecto de unidad, de unir a la hispanidad. No es una idea nueva, al contrario, de hispanidad se está hablando hace más de 100 años, pero sí este proyecto de construir una voluntad colectiva de reunificación de la hispanidad, que luego voy a explicar exactamente qué queremos decir con todo esto, sí me parece que es lo nuevo. Y bueno, es el objetivo del Instituto Geopolítico de Estudios Estratégicos, que fundan González Pintos y Serpa en Colombia, pero que luego nos hemos sumado otros que justamente por nuestra trayectoria coincidimos en cuanto a los objetivos. Entonces empieza siendo un instituto de estudio geopolítico porque verdaderamente no se puede entender a la hispanidad si no hay una reflexión geopolítica, pero también hay una reflexión desde lo teológico, hay una reflexión desde lo filosófico, lo antropológico, desde lo histórico y lo artístico incluso, que por ejemplo abarca el cine y la música, y que también es fundamental para poder entender lo que es hispanidad, que en sí es un concepto que surge en el campo de la filosofía de la historia, pero que tiene todas estas otras connotaciones. Sí, sí. Hablamos, en plural, de geopolítica y hablamos de reunificación. ¿Qué significado tiene la reunificación? Porque sí que es verdad que hay gente que dice, bueno, reunificarnos a estas alturas, si cada uno se ha ido por una parte, cada uno es un país de su padre y su madre. Bueno, su padre y su madre sí, efectivamente, España. Pero bueno, es de sus características propias, funciona a su aire, tal, cómo se puede unir eso, tal, en fin. Hay mucho escéptico. Cuando yo les hablo de esto, siempre me salen con eso, ¿no? ¿Y para qué? Si cada uno ya estamos por una parte divididos. Bueno, pues precisamente a lo mejor para unirnos, ¿no? Pues es algo así. Sí, en primer lugar, hay una comunidad lingüística de 600 millones de hispanohablantes, que es una oportunidad que nos ha dado la historia para que tengamos un elemento en común para unirnos. Y eso en el mundo no es poca cosa. Y bueno, como tú sabes, porque eres experto en filosofía, más que yo todavía, este concepto de hispanidad aparece a principios del siglo XX como una idea que se quería resignificar, porque en realidad es mucho más antiguo. Es decir, de hispanidad hablaban los romanos y de hispanidad se hablaba en el Renacimiento. En el año 1531 ya se hablaba de hispanidad, pero luego ese concepto se dejó de lado y entonces por 1910 Unamuno, que es muy interesante que lo haga Unamuno, y además muy interesante que lo haga Unamuno junto con un argentino que es Ricardo Rojas. Entre ellos se ponen de acuerdo de que debería ser muy importante por el año 1910 que se relanzara el concepto de hispanidad, pero resignificado. ¿Y por qué? Porque en el año 1910 se iban a cumplir los 100 años de la Revolución de Mayo en Buenos Aires. Entonces, aunque te parezca que, bueno, esto es un movimiento separatista, ¿verdad? La independencia de la Argentina, pero sin embargo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se habían recuperado los vínculos, sobre todo culturales con España, y los vínculos académicos. Y entonces Ricardo Rojas, independientemente que fuera un intelectual argentino, tenía muy buena comunicación con Unamuno. Unamuno en general tenía correspondencia con unos 300 intelectuales hispanoamericanos y tuvo
una voluntad además muy firme de dejar su huella en Hispanoamérica. Era el gran filósofo admirado por las generaciones más jóvenes del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Un referente de primera línea. Y es muy importante porque entonces la idea de argentinidad que funda Ricardo Rojas va de la mano de la idea de hispanidad que promueve Unamuno. Unamuno además promovía la idea de americanidad, es decir, él veía estas cosas como complementarias. Unamuno hablaba de una dialéctica donde las partes se complementan entre sí y hablaba de una relación entre lo local y lo universal, en la cual lo local se puede expresar a través de lo universal y lo universal a través de lo local, sin contradicciones. Entonces, en la idea de hispanidad, cuando nosotros hablamos de hispanidad, no estamos hablando ni de una región de España, esto es muy importante que se entienda, que no estamos hablando de Castilla contra otra región de España, sino que estamos hablando de una comunidad lingüística que abarca no solamente los 22 países donde es la lengua oficial el español, sino que además hay muchos otros países donde se habla español, de pronto no es la lengua oficial, pero lo que a nosotros nos interesa es que se trata de territorios que tienen una historia en común. Entonces aquí podríamos diferenciar distintos conceptos de lo que se podría decir que es una nación. Por un lado está la nación política. Los estados actuales son estados, naciones, surgidos en el siglo XIX, bajo la idea de que son construcciones políticas y que la nación es política. Y eso tiene mucha influencia de la Revolución Francesa, porque cuando la Revolución Francesa, la Asamblea General Constituyente habla de la nación, de que la nación se constituye como un Estado, esa nación de la cual se habla en el siglo XVIII en Francia es política. Luego, en el siglo XIX, con la formación justamente de los estados nacionales, aparece la idea de la nación como un conjunto de personas con una tradición común, con una lengua común, una cultura común. Y en este marco, donde cada uno está apostando a lo suyo propio, a tal punto de que acá en América se buscaban raíces indígenas para cada estado, que evidentemente no las tenía, que eran estados mestizos, pero cada país decía, bueno, Paraguay es guaraní, Uruguay es charrúa, bueno, hasta ese punto, digo, buscando lo étnico como fundamento del Estado, pero frente a esa tradición que es más bien de tipo germánico, es decir, que la promueve Alemania, hay otra tradición que es impulsada en el siglo XX, cuando en el siglo XX justamente empieza a trabajarse esa idea de hispanidad. Entonces, esta tercera forma de interpretar lo que es una nación tiene que ver con pueblos que tienen vínculos históricos en común. Por tanto, estamos hablando de que hay una lengua, que es el español, que nos une a todos, pero eso no significa que la lengua que nos une a todos promueva que otras lenguas no se hablen o que las quiera desplazar, porque hay pueblos que hablan otras lenguas, evidentemente. En América del Sur tenemos la comunidad guaraní, pero no solamente la comunidad guaraní, sino que en Paraguay la gente es bilingüe. Es decir, en Paraguay tiene dos grandes idiomas oficiales porque se hablan otras lenguas también, pero los paraguayos es muy natural que hablen al mismo tiempo en español y en guaraní, y no estamos diciendo que por hablar guaraní no pertenecen a la hispanidad, porque esa hispanidad se formó con distintos aportes, y esa hispanidad es la convivencia de diferentes pueblos. Entonces también en América del Sur se habla quechua, y eso no significa que la comunidad quechua está por fuera de la hispanidad, y tampoco significa que para formar parte de la hispanidad hay que provenir de una comunidad romance con lenguas que vienen del latín. Eso tampoco significa. En nuestros, países se hablan lenguas que no provienen del latín. En España también se hablan lenguas que no provienen del latín, y eso no significa que las personas que hablan lenguas que no son romances no pertenezcan a esta comunidad hispánica. Pertenecen porque somos una comunidad de origen y somos una comunidad de destino. Y somos una comunidad también en lo trágico, que Unamuno hablaba del sentido trágico de la vida, ¿verdad? En lo trágico, donde, cuando nos va mal y también cuando nos va bien, ahí tenemos una comunidad de destino. Entonces estamos frente a conceptos
que nos pueden unir, pero que si lo llevamos a la realidad y a cómo podríamos solucionar los problemas, y ahí tenemos, por ejemplo, saliendo de la dimensión filosófica, tenemos la dimensión geopolítica, y antes de la geopolítica tenemos la dimensión geográfica e histórica. El tema de cómo yo miro al mapa también tiene que ver con la idea de hispanidad. Yo puedo mirar el mapa y quedarme en los límites de las fronteras políticas de cada país, o puedo mirar el mapa diciendo, bueno, pero todas las posibilidades que me da la geografía. América del Sur, voy a hablar de América del Sur porque, bueno, es lo que si se me viene a la mente primero, no quiere decir que no se pueda ver esto en otras regiones. Pero es evidente que cuando hablamos del Río de la Plata, el Río de la Plata no es solamente el estuario del Plata, sino que el Río de la Plata es la cuenca del Plata, que son todos los ríos, todos los afluentes que desembocan en el estuario del Plata. Bueno, la cuenca del Plata abarca una gran parte de América del Sur y abarca Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia. Son todos los ríos que nos integran y lo llamamos hidrovía, y no es solamente el río Paraná. Y por otro lado, cuando nosotros miramos el mapa, también estamos viendo todos los mares hacia los cuales tiene salida nuestros puertos. Y es el Atlántico, pero también es el Pacífico, pero también al sur tenemos el mar de la Antártida, que se debe llamar Mar de Oces, porque fue Francisco de Oces quien lo descubrió, y no pasaje de Drake, que eso viene de los mapas de la Marina Británica, que a veces se copian tal cual. Tenemos salida al Mar Caribe, o sea, tenemos todas esas posibilidades desde el punto de vista marítimo. Ahora, tenemos una mirada de la geografía donde nosotros digamos, acá vamos a mirar no solamente los límites de cada país, sino el mapa en su conjunto, y en función de mirar el mapa en su conjunto, vamos a elaborar un proyecto portuario, marítimo, común, que nos favorezca a todos. No, eso no lo tenemos. Estamos mirando los límites de cada país. Entonces Uruguay está mirando los beneficios del puerto de Montevideo, Argentina está mirando los beneficios del puerto de Buenos Aires. Entonces, este concepto de hispanidad nos permite ir más allá y decir, bueno, si somos una comunidad lingüística, pero además no solamente somos lingüística, tenemos un origen y un destino común, y tenemos unos lazos históricos que nos vinculan, bueno, vamos a mirar la geografía de otra manera, vamos a mirar lo que nos une en la geografía, porque nos une la Cuenca del Plata, nos une el río Paraná, nos une el río Amazonas, nos une la cordillera de los Andes. Todo eso es como si se tratara de un tejido que vincula un organismo. La geografía nos une, la historia nos une también, porque solamente en estos últimos siglos estamos hablando de intereses de países que están enfrentados. Pues si nosotros miramos lo que era entre los siglos XVI, XVII, XVIII, es decir, hasta que se produce la fragmentación, si miramos el funcionamiento de nuestros territorios, y vamos a ver que era un funcionamiento complementario. El Río de la Plata eran 3 regiones, la región minera, la región fluvial, la región portuaria, y la zona que producía productos de clima templado y la que producía de clima subtropical. Y todos esos espacios se articulaban y vinculaban entre sí, se complementaban. Había ejes, como podía ser la Ruta de la Plata, que nos vinculaba a todos. Entonces quiere decir que eso se puede. Es decir, no se trata de volver al pasado, pero sí que en el pasado hay ideas. Entonces, de la misma manera que la geografía nos une, en el pasado hay ideas que demuestran que podemos estar unidos. Nos uniríamos ahora con otras características, pero sí nos uniríamos. Ahora, cuando el Congreso habla de reunificación, no estamos diciendo que vamos a volver a Felipe II, pero lo que sí estamos diciendo es que vamos a intentar consolidar esos lazos que nos unen, ¿verdad? Ahí hay distintas posibilidades y distintas corrientes. Está quien habla de unión, está quien habla de anexión, y unificación o reunificación podrían ser matices de esas ideas. Pero lo importante es ir a la unidad, es decir, poner el énfasis en lo que nos une, y en este momento, seguramente poner el énfasis en lo que nos une es crear una conciencia común, o sea, una conciencia panhispánica común. Esto que estoy diciendo
no es algo sabido, ni es algo sobreentendido, ni es algo que estén manejando nuestros gobiernos y nuestros políticos. Entonces, la primera cosa que uno esperaría sería que nuestros dirigentes políticos manejaran una idea de hispanidad y dijeran, bueno, cuando yo voy a mirar el mapa, voy a tratar de mirar el mapa junto con el mapa del vecino y voy a tratar de firmar acuerdos y convenios que nos favorezcan en conjunto, en lugar de poner el énfasis en lo que nos divide, que se pone el énfasis en lo que nos divide, porque también es una manera de hablar para la tribuna político-partidaria local. O también a veces es una manera de ceder a determinados intereses oligárquicos en lugar de mirar el mapa del país en su conjunto. Entonces, yo creo que esta idea que es de origen filosófico, la bajamos al plano de la geopolítica y se vuelve totalmente práctica y no tiene nada que ver con irnos al pasado, sino que al contrario es enfrentar los problemas del presente. Ahora mismo está pasando que el gobierno actual de la Argentina tiene un problema, pero que no es un problema que lo haya creado el gobierno actual, sino es un problema geopolítico y es un problema de que Argentina, a lo largo de sucesivos gobiernos, ha dejado de lado la construcción de un canal que se llama Canal Magdalena, que le permitiría al puerto de Buenos Aires sacar su producción a través de barcos sin pasar por aguas que son de jurisdicción del puerto de Montevideo. Entonces el conflicto se produce cuando Argentina trata de sacar su producción y tiene que cruzar aguas del puerto de Montevideo y entonces tiene que pagar un arancel por hacer eso. Y está perdiendo unos 7.000 millones de dólares por la no construcción del Canal Magdalena. Ahora, nosotros no queremos que Buenos Aires se perjudique, no queremos que Montevideo se perjudique. El gobierno actual de Argentina, que es el de Milei, ha favorecido los intereses del puerto de Montevideo, porque tampoco tendría por qué perjudicarlos. Y el problema de que no se construya ese canal Magdalena tiene que ver con las propias posibilidades que tiene la Argentina. Pero tenemos que buscar la manera de armonizar todos esos intereses, porque si no, problemas que en realidad son más de fondo terminan afectando a un gobierno. Y yo creo que eso pasa con todos los gobiernos. Y la gente termina pensando que es culpa de los gobiernos, cuando es algo que nos trasciende completamente. Y muchas veces los gobiernos, frente a la manera como se manejan las cosas y la forma como se mira la geografía y se mira la historia, no pueden hacer nada. Estamos muy condicionados por la manera como el mundo se organizó después de la Segunda Guerra Mundial. Y se organizó en base a concepciones que no son las que realmente podrían impulsar a nuestra comunidad. Se organizó en base a lo que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se organizó con organismos internacionales que promueven políticas económicas, pero también concepciones acerca de cómo funciona la economía, como puede ser, por ejemplo, el desarrollismo o las corrientes de la CEPAL, que plantean que hay un centro y una periferia, que nosotros formamos parte de la periferia, que somos subdesarrollados, que nos tendríamos que desarrollar, que para desarrollarnos precisamos préstamos, que los préstamos se los tenemos que pedir a los organismos de las mismas Naciones Unidas, que a su vez son esos organismos financieros los que establecieron la hegemonía del dólar, el dólar como divisa internacional. Entonces, ahí nosotros estamos en un callejón sin salida. Evidentemente, esto que también forma parte de la geopolítica, si la geopolítica es una lectura de la geografía y la influencia que los recursos pueden tener en nuestro desarrollo, pero también la geopolítica es una relectura de la historia y de la manera que podríamos reencauzar esa historia para la promoción de nuestra propia comunidad. Todo este tipo de cuestiones está dentro de lo que serían aplicaciones prácticas de esta idea que es de origen filosófico. Y cuando hablamos de reunificación, es la conciencia de que esa hispanidad existe como posibilidad histórica, como realidad, como posibilidad futuro, con futuro. Y también cuando hablamos de reunificación estamos hablando de fortalecer los lazos que nos unen o que nos podrían unir
si miráramos el mundo de otra manera. Entonces, por esto que yo me sumo a la asignatura del documento que se llama Acuerdo para la Reunificación de la Hispanidad, porque creo que estamos generando un evento histórico que va a abrir un capítulo nuevo dentro de la historia. Y creo que los problemas que puede tener España, donde tú vives, o puede tener Uruguay, donde yo vivo, y que en definitiva son todo algo así como provincias de un país mucho más grande que es esa hispanidad, creo que se podrían resolver si tuviéramos una mirada de conjunto. La mirada de conjunto es la mirada de algo fabuloso, porque estamos abarcando 5 continentes, pero cuando lo decimos tenemos que poder mirarlo en el mapa. 5 continentes en cuanto al origen de los pueblos que están conviviendo, pero 6 continentes si tenemos en cuenta la Antártida, que cuando llegamos nosotros no estaba poblada, pero que en este momento somos los primeros, no solamente que fuimos los primeros, los de la comunidad hispanohablante, los primeros en explorar la Antártida, sino que los de la comunidad hispanohablante, sin importar su nacionalidad, concretamente son más que nada los argentinos y los chilenos, pero sin importar su nacionalidad, si lo miramos como hispanos, entonces la primera colonización de la Antártida conocida es desde el año 1904 para acá, la que hacen los hispanos de América del Sur. Por tanto, estamos presentes en 6 continentes, y son todos los continentes conocidos. Y además hemos explorado, yo digo hemos, porque me voy más allá de lo que son los límites de los países, ahí todos hemos hecho el 60% de los mares, el 60% de los mares fueron explorados por gente de la comunidad hispanohablante que salió de la península o que salió de América del Sur o que salió de otros puertos, ni que hablar que se pasaba por Canarias, así que Canarias es África, pero se salía de Valparaíso, se salía de Montevideo, se salía de Acapulco, se cruzaba por Oceanía. Entonces, el 60% de los mares fueron explorados por nuestra comunidad, pero además yo te diría, que lo dije en una entrevista también, en cualquier civilización, ¿qué 2 cosas son fundamentales desde el origen mismo de la civilización? Y son el calendario que me permite medir el tiempo y es el mapa que me permite ubicar en el espacio. Nuestra comunidad es la que aportó al resto del mundo, tanto el mapa como el calendario. Es decir, el calendario gregoriano que fue hecho con conocimiento de la Escuela de Salamanca, por no decir que en Centroamérica la comunidad indígena maya había creado un calendario que erraba con el astronómico en 20 segundos, pero estamos hablando de los 2 pueblos que se mestizaron y el calendario que usamos es el gregoriano y el mundo, tal como aparece en los mapas, lo que conocemos del mundo es el mapamundi que creó nuestra comunidad. Lo malo que tenemos ahora es que ese mapamundi que creó nuestra comunidad con proyecciones muy inteligentes, porque se ponía, por ejemplo, a Centroamérica en el eje de ese mundo, por eso se decía al Atlántico Mar del Norte y al Pacífico Mar del Sur, porque en el centro de ese mapa estaba América Central. Lamentablemente ahora tenemos proyecciones donde se destaca a los países nórdicos y entonces Groenlandia y Brasil aparecen como del mismo tamaño. El que lo mira no tiene la posibilidad de darse cuenta de lo importante que son nuestros países. Ahora, modificando esa proyección y dándole a América del Sur el tamaño que realmente tiene, podemos empezar a mirar el mapa de otra manera e incluso recuperar mapas antiguos que estaban centrados de otra forma y que podían ver en lo que sería una historia de la cartografía, nos permitiría ver otras posibilidades acerca de cómo mirar el mundo. Y acá ya estamos haciendo una aplicación que no es al terreno de la geopolítica solamente, sino que es al terreno de la geografía, de la historia de la cartografía, es el terreno de la enseñanza. Cuando en la escuela les mostramos los mapas a los niños, a través de esos mapas está entrando una manera de ver el mundo. Entonces es muy importante que reformemos los manuales de historia, la manera de contar la historia, que los mapas que vayan a aparecer en los manuales sean mapas que a ellos les permitan verse, y que les permitan verse en cuanto a, bueno, estos que exploraron el mundo
tenían los mismos apellidos que tenemos nosotros. Estos que exploraron el mundo hablaban el mismo idioma que hablamos nosotros. Somos nosotros. Entonces vamos a empezar a vernos como una potencia. O sea, la potencia es la hispanidad. Y cada uno de nosotros, por separado, lamentablemente, es una tribu que es muy fácil de controlar por parte de un mundo que se ha organizado no pensando en nosotros precisamente, sino pensando en otro tipo de intereses hegemónicos. Efectivamente, hay esta última expresión que acabas de decir, ese diseño de control social, de control político, por las esferas externas a nuestro ámbito. Ahí estamos entre dos placas tectónicas, que es por una parte Rusia y por otra parte China, bueno, dos, tres, y el mundo anglo, pues todos tienen una ambición de controlar España por su posición geopolítica, geoestratégica. Ha sido siempre, vamos, esto no es un hecho que podamos decir que es de ahora, ¿no? Ahí está el caso de Gibraltar como controlador del estrecho de Gibraltar para controlar el Mediterráneo. Y la disputa que tenían entre Alemania e Inglaterra por controlar ese... Con la neutralidad de Franco, que no quiso implicarse en ese rifirrafe y nos salvó de un problema gordísimo después de haber salido de una guerra civil. Pero es que ahora estamos en un diseño perfectamente calculado de romper la lengua, de fragmentarla, es decir, de impedir que los alumnos hablen en su lengua materna, que de forma absolutamente mayoritaria y abrumadoramente implantada es el español, y solo usar como lengua de aprendizaje las lenguas autonómicas, lo cual no es ingenuo. Eso es perfectamente calculado y estos señores están cumpliendo fielmente las consignas de quienes tratan precisamente de dividirnos, porque saben que somos peligrosos desde la unidad. Peligrosos no porque seamos un peligro, sino porque representamos un nuevo modo de ver las relaciones internacionales y las relaciones entre las personas desde un planteamiento cristiano, ¿no? Y humanista, ¿no? Que eso fue la hispanidad. El catolicismo fue un elemento coadyuvante fundamental para que existiera esa visión antropológica y humanista. Y eso no les interesa, porque ellos tienen una visión depredadora. Y todos, desde Rusia hasta, bueno, aunque Rusia también es verdad que en este momento lo que está haciendo es atacada y está saliendo mal a los atacantes, el tema de Rusia, pero en ese tema no vamos a entrar. Pero bueno, hay una depredación económica, etc. Tú en tu libro, que es una maravilla, Indios, Españoles y Norteamericanos, la quinta revolución industrial, creo que tratas este tema de tipo económico y dices tú en uno de tus vídeos, que me ha encantado la expresión, no basta con que vendamos recursos minerales, por ejemplo, el litio, por ejemplo, citas, sino que le demos un valor añadido, un valor industrial, porque eso se multiplica por 10, o no sé por cuánto, pero vamos, se multiplica. Y que hemos abandonado la industria y nos conformamos con que otros se beneficien y exploten esos recursos. Y pasa lo mismo en España. Ahora están desertizando el campo para poner placas solares porque aquí hay mucho sol. Claro, porque les interesa a esos organizadores mundiales de ese globalismo, ese nuevo orden mundial, que España solo se dedica al turismo y al sol. Y han destruido la industria, están destruyendo la agricultura, están destruyendo los recursos hídricos, porque ahí entran también grandes intereses económicos de grandes fondos económicos mundiales, no voy a citar cuáles, pero todo el mundo tiene en la cabeza el BlackRock, en fin. Claro, nos están dejando pues en camiseta. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como, sí, relacionado con esto que estamos hablando, es decir, cómo de alguna manera yo veo la historia, yo veo el mapa. Entonces, si yo miro el mapa como comunidad lingüística hispanohablante, que tú me decías, bueno, las regiones están enseñando en lo que consideran que es la lengua materna de estos niños, que sería la lengua regional, y por tanto están dejando al lado el castellano. Ahí ya partimos de una falsedad. En todos nuestros territorios, los niños tienen dos lenguas maternas, es decir,
El español es perfectamente la lengua materna de 600 millones de personas, pero además es posible que justamente por nuestra riqueza cultural, o sea, no resta, sino que suma, además esos niños hablen alguna otra lengua. Entonces, no hay ningún motivo para que esos niños sean enseñados en una sola lengua y se les prive además de conocer la lengua que habla la mayoría, que sería la lengua que les permitiría estar en contacto con gente que está del otro lado del planeta y por tanto llegar a tener una visión de una comunidad muy extendida que somos. Es decir, yo quiero que un niño uruguayo se pueda poner en contacto con un niño filipino, que estamos hablando de un archipiélago del lejano oriente. Hay una lengua que lo permite, que es el español. Entonces, ¿por qué esos niños solamente tendrían que saber tagalo? ¿Por qué además no pueden saber español y comunicarse con los niños uruguayos? Los niños uruguayos, además, que viven en la frontera, hablan portugués porque estamos muy en contacto con Brasil. El portugués y el español son lenguas mutuamente comprensibles. Entonces los niños uruguayos del norte hablan dos lenguas, hablan el español y el portugués. Los niños paraguayos hablan el español y el guaraní, pero todos hablamos el español. Entonces, justamente, hay que apuntalarlo. Además, se trata de desarrollar el español, que ya de por sí es una lengua compleja, si no son 5 palabras, es un universo lingüístico muy amplio, muy rico, y lleva tiempo llegar a dominarlo, no es que nacemos sabiendo el español. No, hay que leer, hay que escribir, hay que tener la práctica de escribir, hay que tener la práctica de leer. Bueno, eso por un lado. Entonces, eso tiene que ver con la forma como miramos el mapa y como miramos la historia. Y luego, el tema de la agricultura también tiene que ver con la forma como miramos el mapa y miramos la historia. La primera cuestión es que todos nuestros países tienden a ser, en general, potencias agrícolas. Si somos grandes productores de alimentos. Porque desde su origen España tuvo un desarrollo de la agricultura, porque desde nuestro origen, yo pienso en el Río de la Plata, nosotros tuvimos un desarrollo de la ganadería, luego Argentina, por ejemplo, se desarrolló como granero del mundo, porque hubo una revolución agrícola y alimentaria en el Neolítico de la zona andina y de México, con el maíz, con el tomate, con eso que yo digo en el libro Indios, Españoles y Americanos, digo, la primera revolución técnica, si es que no es tecnológica también, porque ahí hay una incorporación, tal vez no de ciencia, pero sí de experiencia y de conocimiento y de experimentación, a, por ejemplo, llegar a transformar al teosinte, que era una hierba, en maíz. Es decir, no es que llegaron los pueblos indígenas a América desde Siberia, se encontraron con que brotaban mazorcas de maíz, no. Se encontraron con que había unas hierbas que no eran comestibles, o sea, eran comestibles, pero no tenían el valor nutritivo que luego se descubrió que podían tener mezclando diferentes especies. Es decir, hay toda una cosa que se llama, entre comillas, la domesticación de este recurso alimentario, que es el maíz. Lo mismo pasa con el tomate, con la papa. Luego eso llega a Europa, genera una revolución alimentaria en Europa. De nuestros países son potencias agrarias ya desde su origen, sería ir en contra de nuestra antropología, negar eso. Al mismo tiempo, o sea, sin ir en contra de eso, también nosotros hemos tenido un desarrollo industrial interesante, primero artesanal, es decir, tenemos una industria artesanal, por ejemplo, en el campo del tejido, muy importante, en el campo de la cerámica, de la mayólica, de la carpintería, de la ebanistería, de la orfebrería. Incluso en América, por ejemplo, en tiempos prehispánicos había un florecimiento impresionante de la orfebrería, del cobre, del oro, de la plata. Está ahí la civilización chibcha, de lo que es ahora Colombia, pero también en la zona andina, en México. Al mismo tiempo en España estaba teniendo un desarrollo impresionante. Toledo, supongamos, el tema de las espadas toledanas. Bueno, entonces, sí, hemos tenido un desarrollo de la manufactura. Ahora, luego hay una etapa nueva, que es la revolución industrial en el siglo XVIII. Nosotros ahí también tenemos que saber que estaban en marcha una serie de inventos que luego son tomados por los anglosajones. Supongamos la máquina de vapor, ya era conocida en realidad,
y es un navarro, es Ayans, el primero que se sienta a elaborar un diseño de uso industrial en el siglo XVII, y luego en el siglo XVIII es utilizada esa máquina a vapor en las minas de Almadén. Eso también está comprobado, están las fuentes que lo demuestran. Tenemos que saber que hay una serie de novedades, bueno, esas son de la primera revolución industrial, pero también de la segunda revolución industrial, por ejemplo, el primer submarino, o por ejemplo, relacionado ya con la tercera y la cuarta revolución industrial, el televisor a colores de origen mexicano. Bueno, yo te comentaba también, la lamparita eléctrica no la inventa Thomas Alva Edison, sino que la inventa un mexicano. Cuando la patenta Edison, México ya tenía iluminación eléctrica, la Ciudad de México, la casa de gobierno, la universidad ya funcionaba con energía eléctrica. Ahí estamos hablando de la segunda revolución industrial. Una cantidad de inventos de los cuales después no figuran absolutamente en ningún libro, es decir, que hay toda una historia de la técnica, de la tecnología propia que tendríamos que recuperar, que tendríamos que estudiar, y luego, sobre esas bases y lo que otros inventaron, pero siempre valorando lo nuestro, que no es poco, pues estamos hablando de, no sé, 60 millones de kilómetros cuadrados, estamos hablando de potencialmente de 800 millones de personas. Por razones de probabilidad matemática, siempre va a ser más probable que nazcan los genios acá que en cualquier otra civilización. Es decir, las civilizaciones alternativas a la nuestra, que por probabilidad matemática pueden generar genios, sería China con su población, la India con su población, obviamente la anglósfera, porque no es solamente Inglaterra ni Estados Unidos, es un campo de influencia mucho más amplio, pero por razones de probabilidad matemática, una civilización de 600 millones de hablantes tiene que producir genios, es decir, es mucho más probable que ocurra en una gran población que una pequeña población. Ahora, si vamos a vernos por separado, entonces yo te digo, Uruguay no tiene premio Nobel. Sí, bueno, pero hay otras regiones que tienen premio Nobel. Ahora, ¿qué tenemos que hacer también para tener premio Nobel? Aparte de ser más que nosotros, somos menos de 3 millones y medio. Obviamente, menos de 3 millones y medio vas a tener grandes dificultades para tener ingenieros, arquitectos, ¿no? Con una población más grande es más fácil. Pero además, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle a los niños la probabilidad de desarrollarse, de desarrollar su cerebro, desarrollar su aparato cognitivo, estar bien alimentados, formar parte de familias sanas, no tener que enfrentar graves problemas de valores, no terminar en el mundo de las drogas, no ser arrastrado por la delincuencia, porque si no estás restando también posibilidades. Entonces, un sistema educativo fuerte y un sistema social que no tiene por qué ser asistencialista, pero sí tiene que haber un sistema social que refuerce el vínculo del niño que es débil, que es vulnerable con la comunidad. O no puede ser que la pobreza esté extendida entre los niños. No, los niños menores de 6 años tiene que ser la parte de la población que esté mejor cubierta. Entonces, si tú haces eso, valorás nuestra historia, te pones al tanto con otros, y además haces trabajos en conjunto. Yo estoy segura que en nuestra región hay suficiente capital, digo, siempre lo hubo, nunca dejó de haberlo, pero sigue habiendo suficiente capital, suficiente talento, suficiente tecnología, suficiente desarrollo científico para que si tú haces un trabajo en sinergia, sinergia es en equipo. Entonces cada uno pone lo que puede poner. Nadie vive del otro, pero nos complementamos, somos todos diferentes, bueno, mejor, cuanto más diferentes mejor, nos sumamos. Entonces, trabajando en un equipo, 2 más 2 no te da 4, 2 más 2 te da 5, te da 6, te da 7, porque estás sumando y articulando lo que cada uno puede poner. Entonces, en lugar de pisarnos entre nosotros o de decir, bueno, yo no quiero que este me domine y me imponga cosas, no, bueno, yo voy a ver qué aporto. Y después siempre está bueno, y esto también forma parte del talento, que haya gente que tenga la capacidad de articular a los demás, que se ponga por fuera y que diga, bueno, yo voy a tratar de vincularlos a esto en lugar de imponer yo, no voy a facilitar la negociación. Eso capaz nos está faltando. Lo tuvimos en el momento que éramos monarquía hispánica, porque la monarquía era un organismo coordinador. Ahora no tenemos un congreso coordinador, tendríamos que impulsar un congreso coordinador, por ejemplo,
Y con una buena coordinación, y cada uno justamente, cuanto más diferente mejor, poniendo lo suyo. Esto no lo estoy diciendo yo, ya lo decía en el año 1550 Fray Luis de León, es la diversidad y la variedad, usaba estos términos, no se inventaron ahora, estaban inventados a mediados del siglo XVI, y él decía la unidad en conjunto, lo decía mucho mejor que yo, ¿no? Pero la unidad junto con la variedad y la diversidad. La diversidad y la variedad, pero la unidad, decía él, articulando todo eso. Y eso éramos nosotros. Si éramos la diferencia, éramos la variedad, pero unida. Bueno, la sinergia de todo eso. La sinergia de unos recursos que son infinitos, yo te diría. Es decir, obviamente los recursos naturales no son infinitos, son finitos, pero en comparación con otras regiones del mundo, nosotros tenemos acceso a todos los mares. Estamos en el sur, en el norte, en el este, en el oeste. Tenemos las mayores reservas de agua dulce, las mayores cuencas fluviales del mundo. Tenemos los mayores yacimientos de minerales, somos potencias alimentarias, no tenemos por qué pasar hambre, es un problema que viene por otro lado, viene por el lado de que el 30% de todos los alimentos que se producen se tiran a la basura porque resulta que no tienen un aspecto como para entrar en un mercado, porque el morroncito no es tan rojo o no tiene el tamaño y la forma que a la gente le gusta, no, entonces se tira alimentos a la basura. Por ejemplo, entre otras cosas, pero articulándonos, trabajando en equipo, haciendo sinergia de todo eso, nosotros somos una potencia. Y entonces, por ejemplo, estaríamos en condiciones de que de hacer viajes al espacio. Digo, yo no digo que se dedique dinero a eso y de pronto es más necesario en otra cosa, pero sí digo que así como nosotros en su momento nos articulamos bien para hacer viajes de navegación alrededor del mundo y descubrimos el 60% de los mares, nosotros perfectamente estaríamos en condiciones de explorar el espacio en conjunto. Y no sería poca cosa. Porque además de los recursos que tenemos, sabemos que, por ejemplo, en los meteoritos, en algunos pequeños planetas, hay minerales. Hay mucha reserva de mineral. Es más, minerales que aquí son absolutamente escasos, allí son muy abundantes. En el sexto continente, que es la Antártida, hay unas reservas de agua, de minerales, de proteínas, porque hay mucho plancton, por ejemplo, que también son enormes. Ahora, no vamos a poder hacer nada, ni en nuestros países, ni en la Antártida, ni en el espacio, ni en todas esas posibilidades que tenemos, si no somos capaces de articularnos. Si nosotros empezamos a pelearnos, porque si las aguas del Río de la Plata son del puerto de Montevideo, son del puerto de Buenos Aires, nos peleamos que si en tal región de España se va a enseñar en español o se va a enseñar en la lengua materna, nos peleamos entre la derecha y la izquierda, que son concepciones que ni siquiera vienen de nosotros, sino que vienen de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, comparado con la evolución política de nuestra región, es una evolución regional. Es decir, es Francia y los países de Europa que luego quedan bajo la influencia de Francia. Y por supuesto no se han francesado todo el mundo, pero Francia, comparado con nosotros, es un rinconcito del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer derivar las cosas de ahí? ¿Por qué tenemos que tener una visión del desarrollo industrial igual a la de los anglosajones? Los anglosajones tienen una manera de entender el desarrollo industrial diferente. Pero lo que sí tenemos que saber es que los anglosajones planifican las revoluciones. O sea, no es que por una fatalidad histórica hubo una primera revolución industrial, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. No, los anglosajones lo están planificando. Cada tanto lanzan un libro que es un bestseller, donde un fulano nos dice, a ver, ahora lo que se viene, no es que se viene, es que ellos planificaron para que se venga. Entonces nosotros también tenemos que tener un proyecto de cuarta o quinta revolución tecnológica. Sabemos que estamos en una sociedad que es cada vez más robótica, más informática, que además estamos yendo bien, porque más allá de todos los problemas que tenemos un desarrollo muy interesante. Tenemos cosas que no hay en otros países. Por ejemplo, tenemos una red extendida de salud pública, justamente por nuestros antecedentes históricos, porque en América se construyeron casi 900 hospitales entre los años 1500 y 1800.
Entonces estamos acostumbrados a tener una red de salud pública. En Estados Unidos no hay acceso público a la salud. Tenemos una red de educación pública extendida, después también tenemos la privada y tenemos la mixta, pero tenemos la pública porque ya desde 1500 tenemos una red importante de universidades. Entonces, además la gente nuestra es gente educada, culta, justamente porque tenemos un acceso a la educación. Entonces, estamos en muy buenas condiciones para llevar adelante esas próximas revoluciones tecnológicas. Pero tenemos que tener un proyecto. No es que tiene que haber un Estado que interviene en todo, porque tampoco tenemos por qué adherirnos a ninguna secta ideológica. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que tiene que haber un rumbo, si tiene que haber un proyecto y tiene que haber un plan. Ese plan lo podemos negociar entre todos. Y ahí podemos, por ejemplo, establecer regiones que pueden ser complementarias. Entonces, no en toda América hay las mismas posibilidades de producir alimentos. Hay regiones de América que tienen más agua y tierras más fértiles y otras no tanto, que podrían de pronto desarrollar un tipo de agricultura más de subsistencia mientras otras desarrollan grandes proyectos agrícolas. En el caso de América del Sur es una gran potencia agrícola. En este momento, los países que abastecen de alimentos a China, que es junto con la India y otras regiones del mundo, África, las regiones que se mueren de hambre y las regiones que se mueren de sed, porque no tienen recursos propios para eso. Hay un país que abastece a China, por ejemplo, de soja, y es el primer productor, y ya no es Estados Unidos, porque toda América, desde Canadá hasta la Argentina, está produciendo soja para China. Pero ahora es Brasil el primer productor de soja y que está abasteciendo a China. El segundo es Argentina. El tercero es Estados Unidos. Quiere decir que entre Argentina y Brasil son los grandes productores de soja, por ejemplo, para China. Bueno, nosotros somos, el sur de América, somos grandes productores agrícolas, grandes productores ganaderos. Lo que podemos hacer es, en lugar de trabajar con materia prima solamente, porque tú fíjate que por el puerto de Montevideo se está embarcando ganado en pie para Turquía. O sea, no tiene ningún sentido. Tú producís el ganado, haces la trazabilidad, el mestizaje, buscas los linajes para que te den más carne o más leche y los vas a mandar a Turquía, que no hizo ningún esfuerzo de esos, para que lo disfruten, para que ellos a su vez hagan que esas vaquitas se reproduzcan. No, o sea, tenemos que buscar que la parte de nuestros países que son potencias agrícolas, una es España, que lo ha logrado además con un trabajo de fortalecimiento de las cooperativas, que también es un modelo social. Tenemos que lograr que las potencias agrícolas industrialicen en lugar de exportar el ganado en pie. No, industrializar los productos agrícolas también es procesar la leche, procesar los derivados de la leche, procesar los derivados de la carne, procesar los derivados de las frutas, de las verduras. Hay cada vez más tecnología para eso. Ahora, hay otras regiones de América que no son las más aptas de pronto para la producción agrícola, pero son las regiones típicamente mineras. Bolivia es una potencia minera. Bolivia tiene minerales que van desde la sal de mesa hasta el litio. Y no es solamente Bolivia, sino que hay lo que se llama un triángulo del litio, o sea, es Bolivia y los países limítrofes, también es Chile, también es Argentina, también es Perú. Hay una zona que es la gran productora de todo tipo de minerales. Minerales que se están descubiertos y por descubrir, y minerales estratégicos y que se usan en la industria espacial y por los cuales se puede pagar muchísimo. Entonces, esas regiones tienen que especializarse en la minería, pero además tienen que industrializar la minería, porque exportar el litio en bruto no es el negocio en este momento, es la industrialización del litio. Eso puede requerir que el Estado, por ejemplo, de pronto no tiene por qué crear una empresa propia el Estado, pero sí el Estado apoyar a las empresas que hacen eso, que tienen que ser algo más que empresas locales, tienen que ser empresas de la comunidad en su conjunto. Y ahí es donde esa región minera que tiene el potencial puede recibir expertos, científicos, capitales de otras regiones que los tienen, pero que de pronto no tienen esos recursos. Entonces, yo creo que si nosotros miramos el mapa, todo él en su conjunto,
y lo vemos, dónde nos especializamos mejor, qué podemos aportar mejor, cómo nos podemos complementar, podemos ir a una situación en el mundo mucho más privilegiada. Yo no te digo de autarquía, que hasta se podría, pero sin necesidad de eso, porque es bueno comerciar con otros y estar abierto al comercio internacional, una posición de influencia en el mundo, sería enorme la posibilidad que tendríamos. Estaríamos comerciando con el resto del mundo, pero verdaderamente nos estaríamos complementando. Y ahí yo quiero señalar otra cosa también. Muchas veces cuando se polemiza se generan falsas oposiciones. Lo que un filósofo uruguayo llamado Bafarreira llamaba sofismas de falsa oposición, porque, por ejemplo, entre ellos está, vamos a ser estatistas o vamos a practicar el libre comercio. Bueno, se puede manejar una política mixta, pero además, cuando nos hablan de libre comercio, siempre es libre comercio con China, libre comercio con la anglósfera, libre comercio con Rusia. Nadie está planteando libre comercio dentro de la comunidad hispanohablante. Si somos 600, incluyendo la lusófona, 800 millones de personas, ¿cómo tú no vas a poder crear ahí un mercado gigantesco para todo el mundo? Ahora, hay que empezar a limar ciertas asperezas, porque si ya cuando salimos del puerto de Buenos Aires chocamos con un problema con el puerto de Montevideo, y es decir, en lugar de chocar entre nosotros, vamos a empezar a abrir nuestros propios mercados, esos tratados de libre comercio, firmémoslos entre nosotros, los tratados de libre comercio. Por supuesto, en condiciones que nos beneficien mutuamente. Nadie está hablando de que una región avasalle a la otra. En condiciones de que hay que estudiarlas. Hay que estudiar cómo hago para beneficiar mi aldea, mi provincia, mi territorio, mi patria chica, y beneficiar a los demás. Eso hay que estudiarlo. Pero yo nunca termino de entender por qué libre comercio con China, entre nosotros no. ¿Por qué capitales venidos de Finlandia y que acá no hay dinero? Porque en el siglo XIX, por ejemplo, cuando se iba a fundar una empresa, se hacían suscripciones o se emitían bonos y acciones, y entonces entre mucha gente se formaba capital para una empresa, porque dinero hay, o sea, el ciudadano común tiene, y entre todos podemos formar una empresa. Hay gente que tiene más dinero que otra, pero ¿cómo nos vamos a decir que acá no hay capital y que el capital tiene que venir de afuera? ¿Cómo vamos a decir que acá no hay cerebros y que los cerebros tienen que venir de afuera cuando tenemos de pronto poblaciones mejor educadas que en otro lado? ¿No? Y bueno, y un proyecto de quinta revolución tecnológica. Oye, ya por ir ya yendo hacia el cierre del programa, voy a hacer un poco de cascarrabias aguafiestas. Es una preocupación que yo tengo, que creo que la conoces además. Vamos a ver, me concreto y me defino. Estamos en sociedades democráticas, bueno, falsamente democráticas, pero queremos que esto es democracia y realmente pues es un... Con problemas, digamos, con dificultades. Sí. En fin, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, los diseños educativos son pésimos, pero a propósito, no es por casualidad. Se está incentivando el desconocimiento a propósito. O sea, porque es que es obvio. O sea, esto daría para mucho, ¿eh? Yo tengo algún libro escrito sobre eso. Claro, por tanto, nuestras sociedades, las hispánicas, las hispanas, digamos, por diseño ya están configuradas para que el populismo penetre y, por tanto, los gobiernos inanes, absolutamente incapaces, bueno, incapaces no, sometidos a los dictámenes externos, y, por tanto, haciendo pues eso, de testaferros de esos intereses, pues alimenten la inanidad y la estulticia, la estupidez colectiva. En ese contexto, en ese caldo de cultivo, exagerando un poco, doy perfiles muy... Sí, claro. Demasiado destacados, con muchas aristas de lo que a lo mejor no es tanto, pero vamos, un poco caricaturizando el tema. Es posible que cale la necesidad de que exista una unidad hispanista, porque a mí me han dicho algunos, joder, con este percal, con esta tela, ¿cómo vamos a construir un traje?
Es posible. Aquí tenemos un problema de fondo de tipo educativo que como regeneracionistas del siglo XIX, Cosío, por ejemplo, en fin, alguno más que ahora no me acuerdo, decían que la única solución es la educación para regenerar mentalmente a la población. Al contrario de lo que decía Gramsci, que decía, vamos a crear una hegemonía cultural para que, ya que no podemos hacer las revoluciones, lo hagamos atontando al personal. Es posible, soy muy bruto, yo es que soy muy bruto hablando. ¿Es posible resolver este problema? Bueno, hay varios temas ahí lo que estás planteando. O sea, por un lado estás planteando la existencia de corrientes populistas, eso es cierto. La existencia de tendencias oligárquicas que tienen que ver con la defensa de las patrias chicas, y las corrientes populistas y las expresiones demagógicas tienen que ver con que los discursos oligárquicos se dirijan a la interna, es decir, son discursos para la tribuna, para el coro, no son, no están pensados a partir de una reflexión de política trascendente. Es decir, eso es un fenómeno local, o sea, eso tenemos que saber que existe. No quiere decir que sea la única posibilidad. Siempre hay corrientes, han existido siempre corrientes en otro sentido, gente que es capaz de mirar más un horizonte más lejano. De pronto no se las conoce, capaz que se habla mucho de pronto de estas tendencias populistas o oligárquicas y no se conoce que ha habido y hay otras corrientes que plantean otras cosas. De pronto se habla menos de estos autores que nos están mostrando una mirada más de águila, y entonces se difunde un poco de manera caricaturesca la realidad de los países como si solamente fuera eso, o sea, el neocaudillismo, que además tiene su explicación histórica, es decir, las cosas existen porque ha habido procesos que han llevado a eso, que hay que conocerlos también. Eso es una realidad, todo eso es una realidad, hay que estudiarla, analizarla, conocerla, saber que hay otras corrientes en otro sentido, promover lo que es distinto y lo que pensamos que nos puede ayudar a salir de la situación de empantanamiento actual. Y entre las cosas que planteabas, ¿verdad? Que hay otras cosas que también planteabas, que me decías que estabas haciendo de aguafiesta, no sé qué, bueno, pero lo que pasa es que tenemos que mirar el todo, la totalidad. Y en esto de mirar el todo, tener un panorama completo de las cosas. Yo siempre insisto, a pesar de que alguno puede pensar, a ver, pero eso no sería como muy tradicional, o eso no sería como sesgar mucho la cosa. Pero yo siempre planteo, nosotros venimos de una civilización católica, o sea, venimos de una civilización donde las bases las sentó la Iglesia Católica. Yo te diría desde el origen, porque la prédica del cristianismo en España es muy antigua y la prédica del cristianismo en América también es muy antigua, es antes que en otros lados. Entonces, ya cuando se forma nuestra cultura, se forma sobre esos valores católicos. ¿Qué significa católico? Católico significa que yo busco la verdad, primera cosa, o sea, no la posverdad, que es el voto de la mayoría, algo así como el juicio entre Cristo y Barrabás, donde la gente vota a favor de la liberación de Barrabás porque es la posverdad, ¿no? No, la búsqueda de la verdad, que es el valor y el ideal clásico de la filosofía clásica, es la búsqueda de la verdad. De la filosofía clásica y de muchas otras corrientes más. La búsqueda de la verdad y no de la posverdad. Pero además, la búsqueda de la verdad completa, total, íntegra, honesta, sincera. Eso es lo que quiere decir la palabra católico. Y no la búsqueda de una verdad parcial, sectaria. Entonces, en nuestra cultura está esa posibilidad que nosotros debemos trabajar sobre ella. Decir, bueno, nuestra civilización tiene este origen católico. ¿Qué significa católico? No vamos a impulsar el sectarismo, no vamos a impulsar los fanatismos ni los radicalismos. Eso no es lo genuino de nuestra cultura. Lo genuino de nuestra cultura es la búsqueda de la verdad completa y total. Eso puede significar que dentro de ese amplio pensamiento católico que, por ejemplo, representaron los escolásticos tardíos, o la escuela de Salamanca, o el Renacimiento y el Barroco,
puede significar que ahí alentaban corrientes que hoy en día se presentan como escuelas independientes y que políticamente toman aspecto de partido. Entonces uno podría decir, el liberalismo es una corriente que no tiene nada que ver con la hispanidad. Y no, el liberalismo tiene que ver con la hispanidad. Pero ¿qué tiene que ver con la hispanidad? ¿Qué cosa del liberalismo tiene que ver con la hispanidad? El pensamiento, no la secta. Porque yo para entender el liberalismo tengo que mirarlo dentro de un conjunto. Si el liberalismo yo lo quito del conjunto y empiezo a analizar nada más que libre comercio, libre empresa, cómo hacer las ganancias, bueno, lo estoy desgajando del conjunto en el que nació con otra finalidad, que era buscar la manera como se puede estimular la liberación de las fuerzas económicas, no el ahogamiento de las fuerzas económicas, y no el beneficio para un grupo. Lo que se estaba buscando era el bien común cuando en el pensamiento católico empezó a alentar el pensamiento liberal, no la secta liberal, sino el pensamiento liberal, lo que se estaba buscando era la liberación de las fuerzas económicas. Y así con otras corrientes que alguien puede reclamar que se origina en la escuela de Salamanca. El contractualismo político se origina en la escuela de Salamanca. Después lo reclaman Locke, Hobbes, Rousseau, pero es de Suárez, es de Mariana. Es decir, ellos ya se daban cuenta de que había una relación contractual entre la monarquía y el pueblo. Y además tenían ese concepto de lo que era el pueblo. Y de lo que era la soberanía y quién era que verdaderamente ejercía esa soberanía. De pronto capaz que no le decían soberanía porque además escribían en latín, bueno, pero ahí alienta un pensamiento contractualista. Ahora, yo si ese pensamiento contractualista lo desgajo de esa unidad de pensamiento que busca la verdad completa, total, integral, termino formando una secta. Entonces, nosotros tenemos que saber que en nuestra civilización está eso, y están esos valores, y que justamente podemos llegar a ser todo lo contrario del populismo, del sectarismo, de la demagogia, pero no nos dejemos engañar por quienes nos plantean que los modelos de desarrollo están afuera, los modelos de desarrollo están adentro. O sea, la insubordinación fundante es insubordinación fundante a partir del modelo hispánico, y no del modelo Estados Unidos, y no del modelo Rusia, no del modelo China. Esa no es nuestra insubordinación fundante. Esa sería nuestra subordinación fundante. Porque de hecho, cuando intentamos imitar a Inglaterra o a Francia o a Estados Unidos, nos sumergimos en una subordinación fundante. O sea, con los argumentos de ellos. Tenemos que buscar los argumentos nuestros. Tenemos que ir a nuestra historia, pero no para volver al pasado, sino para poder entender quiénes somos en el presente. Y entonces, a partir de eso, impulsar algo que es una promesa que nos ha tocado a nosotros, hemos tenido ese privilegio. Somos nosotros quienes ahora somos los herederos de esa civilización. Tenemos que ver, como con cualquier otra herencia, que nos pudiera tocar, la tenemos que administrar bien. Pero somos nosotros los privilegiados de estar acá con esta herencia, somos nosotros los privilegiados de existir y estar vivos, y existimos y estamos vivos porque somos la materialización del sueño de alguien, un sueño que incluso se veía como imposible, y entre esos sueños está el sueño de Cristóbal Colón de llegar a las Indias por el oeste, y todos los que le decían que estaba loco, que era imposible, que lo persiguieron y que le amargaron la vida. Entre esos sueños están los sueños de Isabel la Católica de poder generar una comunidad de pueblos hermanos, de tratar dignamente a las personas como seres humanos, de que los indios eran sus súbditos, y bueno, los sueños de Isabel la Católica, y sin esa suma de sueños, que fueron los sueños de muchas personas, esas personas, muchas dieron su vida, muchas fueron mártires. Por ejemplo, Antonio de Montesinos, que defendía los derechos de los indios en la Española, terminó siendo martirizado en lo que actualmente es Venezuela, pero él defendía a los indios, terminó muerto por los indios, pero él defendió esos ideales que consideraba que eran para todos. Mucha gente dejó su vida, murió joven o la pasó muy mal,
y en el caso del cristianismo, el Imperio Romano tuvo 3 millones de mártires. Entonces, ahí empezó la cosa. Después los mártires siguieron hasta el día de hoy. Se puede ser mártir religioso y se puede ser mártir simplemente porque uno tenía convicciones profundas y dio la vida por eso. Y todo eso nos tocó a nosotros, o sea, somos la materialización, la concretización de sueños que en otro momento se vieron como imposibles. Entonces somos unos privilegiados. Lo que pasa es que a veces vemos las dificultades, como si las dificultades fueran la derrota. Y desde el punto de vista de la psicología, hay que empezar a desarrollar algo que se llama que las dificultades las veamos como algo que nos motiva. O sea, la dificultad me motiva en la medida que yo veo que la dificultad me está desafiando mi capacidad de superar esa dificultad. Y que cuando yo supere la dificultad, me voy a sentir muy bien, porque fui capaz de superar ese umbral. Entonces, ese perfil psicológico lo tenemos que cultivar. Entre las cosas que tenemos que promover para el desarrollo cognitivo y para el cambio cognitivo, está también el cambio emotivo, es decir, de cómo manejamos nuestros sentimientos y nuestras motivaciones. Que tenemos que pensar que nuestros antepasados se metían en el desierto, en la selva, en la montaña, no los intimidaba nada prácticamente, y en la guerra, y no los intimidaba nada. Eso lo reportaban los extranjeros, ¿no? Parece que a estos no le da miedo nada. Bueno, pero estaban hechos de otra forma. No nos tenemos que acobardar, tenemos que un poco tomarlos como modelo y sentirnos los privilegiados de que somos los herederos de ellos, lo que ellos quisieron que fuera. Y entonces fueron capaces de incidir en su futuro, que somos nosotros. Que a pesar de todos los desastres que vemos a nuestro alrededor, somos, somos el sueño de alguien. Entonces tenemos que estar felices de eso. Pues muy buen cierre, es una idea que le pone la guinda a la tarta y muchísimas gracias por venir con nosotros a reflexionar estas cosas. Bueno, gracias a ti por esta oportunidad en la cual conversamos como si estuviéramos al lado y sin embargo estamos a 12.000 kilómetros de distancia, pero bueno, son las posibilidades que nos da la tecnología. Pues nada, muchas gracias otra vez.